lo tenemos nada más y nada menos que a Ricardo Foster, que siempre nos ayuda a entender por qué nos pasa lo que nos pasa, o por lo menos por qué estamos en la situación en la que estamos. Ricardo, ¿cómo estás? Estaba Bien, contando, buen día. estaba contando algunas anécdotas, porque recién hablaba con Samit, entonces estaba contando algunas anécdotas con Alberto Samit, o de Alberto Samit, ¿no? Un personaje, un, Sí, sí, pers- un ya lo perso- creo, ya lo un creo. personaje si los hay. Ricardo, ¿cómo estás viendo todo esto que estamos viviendo, ¿no? No quiero inducirte a ir por ningún camino. Mm. Dame vos tu punto de vista y yo después arranco por ahí, ¿sí? A ver, ya en las últimas conversaciones dije que lo que estábamos viviendo era espantoso, horrible, cruel, desenfrenado, enloquecido, que la Argentina estaba yendo hacia un fenómeno autodestructivo y que el gobierno de Milei era un gobierno brutal, un gobierno con una capacidad de daño inmensa, que tiene una cualidad negativa y horrible, que es la carencia absoluta de sensibilidad frente al sufrimiento del otro. Sí, Pocas veces hemos vivido en la historia argentina momentos en los que quienes gobiernan literalmente se distancian en términos de sensibilidad, de empatía, de lo que le sucede a la mayoría de la sociedad. Otro momento histórico infinitamente más brutal por las consecuencias que tuvo fue la dictadura militar. claro. En términos estrictos, en democracia, nunca hemos tenido un gobierno que tan crudamente le haya mostrado con hechos concretos a la sociedad que la odia. Fíjense ustedes que Milei no pronuncia la palabra pueblo, obviamente no la pronuncia nunca, Nunca, es pero no cierto. pronuncia la palabra Argentina, ni Ujú. siquiera la palabra sociedad. Sí, 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 Siempre habla, sí. entre comillas, de individuos y de gente de bien, Ni patria. con un abstracto. Ni patria, por supuesto, la patria ni siquiera existe como categoría, porque Milei es un narcisista megalómano y profundamente paranoico. Siempre el otro es aquel que lo puede poner en cuestión, lo puede humillar. Evidentemente, a lo largo de su vida ha sido humillado de múltiples maneras y el resentimiento acumulado se convierte en odio contra la mayoría de los argentinos y argentinas en nombre de una ideología, la economía global de mercado, la escuela austríaca, el delirio de pensar que la vida completa de los seres humanos pasa por la lógica económica, el mercado, o vaya a saber qué. Pero eso se vincula también con la construcción de un gobierno que desprecia. Lo vimos en ese asado inmundo en Olivos Ah, hace un terrible, par de terrible días. eso, Ricardo, terrible. Eh, no quería dejarlo pasar, aunque parezca una frivolidad, porque no la es, ¿no? Digo, comieron un asado para festejar que han decidido todo lo que decidieron en contra de los jubilados, y no siete, Claro, claro, y además claro. lo expusieron, lo fotografiaron. Digo, Pero es parte, porque eso es parte de su mensaje a la sociedad. Probablemente esa falta absoluta de empatía sí, los lleve a ese tipo de actos también, a no tomar conciencia que lo que producen es horror, bronca, distanciamiento, pero ojo porque también es el dispositivo, es la estética, es el modo de presentarse continuamente frente a la sociedad. Milei ha naturalizado el insulto, la descalificación, la injuria, hacia todos, ¿eh? sí, sí, Hacia sí. deportistas, políticos, empresarios, trabajadores, jubilados, quien sea, dignatarios extranjeros, no importa. Cuando Milei siente que el otro puede poner en cuestión algo de su verdad revelada, sale el Milei que insulta, que descalifica, que brutaliza, que nombra al otro como rata inmunda, como excremento, como lo que sea. Esa forma de ser de Milei ha sido, y esto es un problema enorme y gravísimo, naturalizada Claro. por los medios de comunicación en general
y por una parte importante de la sociedad. Porque si el lenguaje de quien gobierna es un lenguaje de la injuria, del insulto, de la descalificación, la sociedad empieza a envenenarse, en tanto naturaliza ese lenguaje, a envenenarse con las características de ese lenguaje. Y lo que Es tenemos que buenísimo eso buscar, que estás diciendo, porque no, es así. pero por eso es una enorme responsabilidad la de los comunicadores, no naturalizar, no aceptar. El asado fue una provocación malsana, cruel frente al sufrimiento de millones y millones de argentinos y argentinas que, siendo jubilados, están teniendo una retribución de hambre. No les importa, carecen de sensibilidad, carecen de humanidad. Pero cuidado con naturalizar, con casi reírse o pensar, se equivocaron, pensaron que lo iban a festejar. No, no, no. Hay un plan detrás de eso, que es introducir la crueldad y el horror y la descalificación como algo natural de la vida de los argentinos y argentinas. Yo ya te dejo, Seba, pero digo, ¿sabes? Coincido absolutamente en todo, es una provocación. Yo creo que de lo que carece básicamente mi ley es del sentimiento de culpa. Entonces, Lógico. entonces, eso lo puede, puede promover que haga cualquier tipo de cosa, porque nosotros nos auto inhibimos de determinadas cuestiones porque tenemos ese sentimiento de culpa que de alguna manera nos frena. En cambio, este tipo, que para mí está enajenado, te lo digo sinceramente, Ricardo, creo que no está en sus cabales, ¿sí? Hace cualquier cosa porque ese sentimiento adolece de ese sentimiento, ¿sí? Sí. Bueno, pero yo te diría, a ver, no quiero entrar en calificativos finalmente psiquiátricos, siempre No, hay que sí, tener mucho tenés razón. cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado por el sufrimiento de muchísimas personas, el sufrimiento psíquico de muchísimas personas. La locura no es un mal en sí mismo, la Sí, locura es un padecimiento por el que atraviesan muchas veces los seres humanos. El padecimiento mental, en sus diversas expresiones, es una de las grandes problemáticas de la sociedad contemporánea, poniendo a la depresión como un rasgo fundamental. Yo haría hincapié sí. en algo que es propio del capitalismo neoliberal de la época y que Milei expresa en su máxima dimensión, que es el narcisismo absoluto. Narcisismo absoluto. El narcisista total, enfermo, Ujú. es el narcisista que no puede ver el mundo sino a través de la proyección de su propia imagen. Por lo tanto, no hay nunca un otro, no hay diferencia, no hay diversidad. El otro siempre es una amenaza cuando aparece frente al narcisista, que no puede sino ver la realidad a partir de sí mismo. Él es el centro del universo, el centro del sentido, el centro de la verdad. Por eso, para Milley, no puede haber otra cosa que su ideología, que su escuela austríaca, que la idea de que el mercado es el centro absoluto del mundo y el que no piensa como él es un idiota, es una rata, es un débil mental, es cualquier cosa menos un ser humano. Pero ahí lo que aparece es la brutalización narcisista, que tiene que ver con un sistema que está permanentemente generando en el interior de nuestras sociedades el rasgo narcisista, el individualismo elevado a la enésima potencia, que hoy domina en gran medida en la sociedad de consumo, lo que viene a expresar es una patología narcisista. Y esa patología narcisista lo que hace es fragmentar la sociedad, romper los vínculos de solidaridad, romper el tejido de lo social. Y lo que busca una política como la del neoliberalismo, una política de ultraderecha, ultraliberal como la de Milley, es romper el tejido social, hacer trizas los vínculos entre las personas y sobre todo anular la diferencia en el interior de la sociedad argentina. ¿Qué es la democracia? Es la convivencia en el interior de la diferencia, es la Claro. Ujú. aceptación como enriquecimiento de la diferencia. Eso para mi ley es mala palabra, Claro, es claro. una porquería que hay que tratar de aplastar. Bueno, en esa situación estamos, pero yo estoy leyendo en lo que está pasando en la sociedad, que la sociedad, una parte importante de ella, comienza de a poco a salir de esta especie de gran perplejidad, de asombro, que hasta ahora parecía que era lo propio de la representación del gobierno de Milei. Esto no puede estar sucediendo, ¿cómo nos pasó esto? ¿En qué estado estamos? Hasta ahora era como una cierta sensación de esto es horrible, pero
estoy paralizado. Me da la impresión, y en ese sentido, lo que están haciendo heroicamente los jubilados y jubiladas que se están manifestando, creo que es despertar un poco a la sociedad. Y creo que la movilización que en en pocos días más va a suceder de toda la comunidad educativa, Universitario. universitaria de la Argentina, va a ser también la puesta en evidencia de que algo se está moviendo de nuevo en nuestra Sí, sociedad contra la monstruosidad de un gobierno que es impúdico 100%, ¿no? Ricardo, Seba te saluda. Permitime Hola. compartirte una experiencia que tuve ayer. Los miércoles nos estamos reuniendo hace un tiempito en un bar, un grupo de gente, a reflexionar sobre algunos ejes. El miércoles pasado fue la comunidad organizada y justamente ayer fue el individualismo, el eje de desarrollar que lo acabas de mencionar vos. Y en ese sentido, te comparto esta reflexión que hacía yo ahí, porque seguramente vos le vas a dar muchísima más riqueza y profundidad. Yo planteaba que es muy interesante analizar cómo se da el fenómeno electoral del año pasado, porque mientras los colectivos y la representación de esos colectivos, la AFA, la sociedad rural, las universidades, la CGT, digo, la dirigencia de cada uno de esos colectivos llamaba a votar en contra de Milei o a favor de Massa, ¿sí? Quienes integran esos colectivos iban en una dirección opuesta a quienes, digamos, de alguna manera engloban o dirigen ese colectivo. Un poco uno entendía en ese fenómeno el triunfo de lo individual por sobre lo colectivo, ¿no? No, no está claro que estamos atravesando una crisis muy profunda, que no es solamente en la Argentina. El crecimiento de las extremas derechas a nivel global expresa en parte esta ruptura del tejido social del que yo hablaba, esta suerte de hiperindividualismo que en el caso de las ultraderechas europeas se representa en una especie de comunidad nacional originaria y pura frente a la amenaza de los inmigrantes, de los extranjeros, etcétera, etcétera. En el caso del mileísmo, del ultraliberalismo, se expresan todos aquellos que siguen creyendo que los espacios comunes, lo público, el rol del Estado, los sindicatos, las asociaciones, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, el territorio, son ámbitos de reconocimiento y de encuentro. Pero tenemos que hacernos cargo que estamos atravesando un momento de crisis de todos estos ámbitos y claro. tenemos que reconstruirlos. Es Claro, porque, fundamental. A mí me perdón, parece importantísimo lo que hacen los miércoles, reunirse, conversar, volver a tejer vínculos, ujú, porque el gran objetivo de un gobierno como el de Milei es enfrentar a todos los argentinos entre sí, romper la idea de exacto. comunidad, la idea de sociedad, la idea de lo compartido. Lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar aquello que nos ha formado, que nos ha educado, que nos ha dado nuestra manera de ver el mundo, que hoy está siendo amenazada por una lógica, un capitalismo muy salvaje que hace de los individuos cada vez más solitarios, cada vez más narcisistas y cada vez más ¿Y cómo enemigos de los otros. Perdona, cómo- para Alberto, perdón, déjame responderle esto y ya cierro, digamos, porque me parece que es importante, hablamos constantemente de Milei, como mirando hacia arriba, y nos está faltando también mirarnos a los costados para ver Exacto. en qué sociedad estamos viviendo y qué sociedad de alguna manera estamos construyendo también nosotros, porque hay una crisis de representatividad hacia arriba, pero también están rotos los tejidos, y en ese sentido quizás Milei un poco viene a capitalizar eso, no a construir esa sociedad. Digo, la ultraderecha aquí en Argentina, en la elección anterior con Espert, no llegó al 5%, y ahora en esta elección gana la presidencia. Entonces me parece que también hay que revisar un poquito hacia los costados, Mira, también entre nosotros. una cosa, hay una frase que es una frase que se suele pronunciar muchísimo y que a veces la dejamos pasar y no la pensamos. Es una frase muy común, muy común. Dice, a mí nadie me regaló nada, Ujú, yo me hice solo. Todo lo debo a mi esfuerzo. Nadie me regaló nada. Esa es una tal cual. frase terrible, terrible. No hay padre, no hay madre, no hay amigos, no hay compañeros de trabajo, no hay amores, no hay nada exterior a mí. Eso es ese es el narcisismo enfermizo que la sociedad de hiperconsumo contemporánea está generando. Que una persona piense que es el centro del universo, que no le debe nada a nadie, no le debe nada a su madre, que lo tuvo 9 meses en el vientre,
a su padre, a sus abuelos, a sus amigos de infancia, a alguna maestra, algo, pobre tipo, qué soledad inmunda, qué soledad inmunda. Y sin embargo, eso se dice y la gente lo escucha como si fuera Livianamente. verdadero, como si fuera una verdad. Claro, yo me hice solo porque mi abuelo vino de Italia y puso ladrillo sobre ladrillo y se esforzó mientras que el mundo está lleno de vagos. Eso se llama resentimiento, soledad brutal, egoísmo y en última instancia lo que fomenta es un tipo de sociedad y de país que es por la que todos los días militan mileísmo. Ricardo, ¿y cómo crees vos que vamos a modificar este status quo, ¿sí? Esta situación? De múltiples maneras. No hay un camino lineal. Nos hacemos cargo que el triunfo de Milei expresa algo profundo de una realidad argentina que estaba ahí y que quizás no queríamos ver, porque que un personaje como Milei, ya lo hemos descrito, Sí, sí, haya sí. sacado el 55% de los votos, dice mucho, habla mucho, no de él, Sí, no de sino de nosotros. una parte mayoritaria de la sociedad Sí, argentina. sí, claro. También uno podría decir que un 45% lo haya votado, también habla de esa otra parte de la sociedad argentina que no está dispuesto a aceptar un proyecto como el de el ultraliberalismo de Milei. Por lo tanto, tenemos que, por un lado, ir hacia aquellos que desde el vamos se han sentido ajenos al proyecto de Milei para recrear expectativas, esperanzas, para reinventar una lengua política que ha sido degradada, que ha sido aplastada en gran medida, para recrear ámbitos de encuentro en los espacios territoriales, en los distintos ámbitos donde uno se mueva, sea el trabajo, la universidad, el club, donde sea. Me parece que hoy hay necesidad de escucharnos, de escuchar al otro, de poder intercambiar, de recuperar algo que es fundamental, que es la palabra como un espacio de reconocimiento, no como una inmundicia, como un lugar de injuria, de insulto, de violencia, de descalificación. Ese es un punto, si nosotros defendemos una sociedad más justa, más equitativa, más emancipada, más libre en el sentido pleno del término, tenemos que empezar también por el modo como nos dirigimos hacia el resto de los que habitan en la sociedad. Por eso digo que nunca es inocente el lenguaje, que el lenguaje de quienes nos gobiernan hoy es un lenguaje de una violencia tal que lo que busca es envenenar a la sociedad. Y nosotros tenemos que recuperar el lenguaje de lo justo, el lenguaje de lo bueno, el lenguaje de la libertad, el lenguaje de la igualdad, el lenguaje de la democracia. Hoy la democracia en la Argentina está siendo devastada, Claro, claro. vaciada. Entonces tenemos que recuperarla. A ver, quienes tienen responsabilidad de gobierno, no sé, pienso por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Sí. tiene una responsabilidad de llevar adelante un gobierno en dificilísimas condiciones, pero que defienda los intereses del pueblo bonaerense. Y al mismo tiempo tiene que mostrarse de cara al conjunto de la sociedad argentina como aquel que defiende valores y que concretamente ejerce un tipo de gobierno que es antagónico al gobierno de la ultraderecha en la Argentina. Y después hay que acabar con las mezquindades. Hay Sí. que terminar con las mezquindades, con los egos, con yo soy el poder, yo soy la verdad, me tienen que seguir a mí, yo tengo la lapicera. Basta de el que tiene la lapicera, el que define quién va, quién no va, el que está pensando en elecciones que son el año que viene, cuando lo que hay que hacer es pensar hoy, acá y hacer hoy, acá, que es donde se está generando Ricardo, destrucción real. Ricardo, ¿qué rol le asignás a Cristina? Cristina siempre va a tener un rol decisivo porque es una persona que tiene un caudal político, una experiencia y un carisma que claramente la coloca en el centro de la oposición. Es claro que cada vez que Cristina habla, todos, incluyendo por supuesto los medios Todos, antagónicos, todos. todos prestan atención. Está claro que también para los medios antagónicos, para el poder real, para Milei, el objetivo también es siempre tenerla enfrente en el ring a Cristina, porque de Claro. esa manera polarizan
sabiendo o creyendo que una parte mayoritaria de la sociedad ha sido corrompida en su visión de Cristina por el bombardeo sistemático de Añares, que la han convertido en una especie de demonio que está ahí para comerse crudo a los niños. Pero Cristina es claramente alguien que tiene una voz fuerte, una mirada muy inteligente de la realidad argentina y no solamente de la realidad argentina, y que tiene, por supuesto, el derecho de ocupar un rol clave en lo que es la construcción de una oposición genuina en la Argentina. Pero a su vez yo creo que ella misma lo ha señalado. Ella ya no se coloca, y se colocó en el 2019 ni en el 2023, como candidata a ejercer el liderazgo de la fuerza de cara a ser, por ejemplo, candidata presidencial. Sí. O sea, al decir, por múltiples motivos que la hemos escuchado con mucha atención, que ella acompaña, que ella está, que ella tiene una voz significativa, pero que no va a ser candidata, no sabemos en realidad qué va a ser el año que viene. Capaz que el año que viene, que es de otro orden, no es lo mismo ser candidato a diputado o puesto legislativo que ser candidato a presidente, o que ella crea que es importante que sea candidata para generar un tumulto electoral. A mí me da la sensación de que sí, ¿eh? Bueno, podría ser. Eso no estaría nada mal, todo lo contrario. Pero insisto que también estamos frente a una crisis muy profunda de la vida social, política argentina, que requiere que de esa crisis emerjan voces novedosas en nuestro propio campo. Claro, no tengo ninguna duda. En nuestro propio campo. Lo veremos. La realidad siempre hace su juego, a veces en el momento menos esperado sucede lo que rompe un poco la monotonía, rompe esa sensación de que no pasa nada. A veces, no sé, un asado inmundo puede despertar a una parte de esta sociedad, o una movilización que no estaba mirada de nadie también generar. Yo estoy convencido de que se tiraron un tiro en los pies con lo que hicieron, ¿sí? Con este asado. Es probable. Y me parece que lo van a padecer de todas las maneras. La última, no sé si Seba tiene algo para decirte. Digo, también hay que, generar espacios como para debatir, para pensar, para discutir. Lo que hace Seba y sus amigos me parece que es buenísimo. Seba es un tipo muy valioso porque además es joven y tiene muchas cosas para decir. Es fundamental. Yo te digo, por eso yo iba a hacer referencia a Carta Abierta, ¿no? Digo, ¿no? Es decir, lo que ustedes... Fue una historia extraordinaria de otro tiempo. Hoy este tiempo tiene que inventar sus propias herramientas. Otra cosa. Otras. Carta Abierta surgió en 2008, en un contexto muy por eso, particular de la Argentina, de América Latina. Yo creo que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo voy a donde me invitan. Hablo en un barrio, en una universidad, en un centro cultural. Pero yo te aseguro una cosa, y Seba va a coincidir conmigo. Vos no te imaginás lo que vos generás cada vez que hablas. Por eso yo siempre te insisto para hablar. Yo cuando a veces no puedo... Pero no te estoy reclamando nada. Lo que te digo es que la gente valora mucho escuchar este tipo de cosas. Está bien, yo lo agradezco muchísimo. A mí siempre me emociona las devoluciones que siento cuando he recorrido se hace de norte a sur, de este a oeste. Lo seguiré haciendo, pero lo que sí creo y pido es que confluyan todos en esos espacios donde se dialoga, que no seamos dogmáticos ni cerrados, ni menos cuando compartimos valores en común. No claro. Que los que compartimos valores en común, por pequeñeces, estemos enemistados. Hay que generar espacios de fraternidad. Ricardo, abrazo grande. Gracias, como siempre. A ustedes, abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, Ricardo Foster. Qué bueno que es escucharlo, Ricardo Foster. Hermoso. Te hice quedar bien con él, Gracias. Pero quiero decirle a la audiencia que lo dije nada más que para que Foster tuviera esa idea, no porque sea real. Claro, es decir, no es cierto nada de lo que dije, simplemente lo dije para que Foster se llevara una buena imagen de aquello que... No, mentira, es cierto.